buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Venezuela como problema de la filosofía al diálogo. Hoy tenemos una invitada extraordinaria. Le dejo la palabra a nuestro amigo José Rafael Herrera, quien siempre hace unas extraordinarias presentaciones. Y recuerden, darle a la campanita, darle me gusta y compartir, porque de esa manera contribuye con este programa que hacemos cada domingo para todos los venezolanos. José Rafael. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, como dice Jonathan, dependiendo del uso horario de cada venezolano en el mundo. Bueno, tenemos una invitada de lujo para variar, porque ya tenemos varios invitados de lujo en el programa. ¿Ah? Yo creo que prácticamente todos. Eh, y me voy a, por supuesto, permitir leer unas notas que escribió mi amigo Jonathan y que yo acostumbro leer en en estos programas. En el bullicio de Caracas, donde la ciudad respira caos y resistencia, Faita Namens Larrazábal camina con la mirada afilada como quien sabe que cada esquina guarda una historia que merece ser contada. No es solo una periodista, es una cartógrafa de emociones, una mujer que desentraña el alma de lo cotidiano y lo convierte en relato. En verdad, en memoria. Su vida es una danza entre la palabra y la vida misma. Un vaivén que huele a tinta, a café mañanero y a urgencia de narrar lo que otros prefieren callar. Faita no nació con un cuaderno bajo el brazo, pero casi. Desde niña, antes de que las letras tuvieran sentido, ya jugaba a inventarlas, recortando pedazos de papel para armar revistas imaginarias que sus muñecas leían con devoción. Caracas, su cuna, no fue un paisaje, fue su primera musa, la que le enseñó que la calle no miente, que en sus grietas y murmullos se esconden las verdades más crudas. Estudió comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello, pero su verdadera aula fue la redacción, ese lugar donde el taca-taca de las máquinas de escribir sonaba como una sinfonía inacabada. En la revista Exceso, Faita encontró su templo, más de 2 décadas allí, bajo la batuta de Benjamín Fiman, moldearon su pluma hasta hacerla filosa, profunda, pero también cálida. Aprendió que el periodismo no es solo informar, es indagar, es meterse en la piel del otro, es dolerse con lo que se escribe. Por eso, cuando Franklin Brito, aquel hombre que ella bautizó como el Gandhi venezolano, se convirtió en su obsesión, no solo escribió un reportaje, parió un libro. Franklin Brito, Anatomía de la Dignidad. Esas páginas no son solo un testimonio del horror, son un espejo donde Venezuela se mira y duele, pero también se reconoce entera de una pieza como Brito mismo. Faita es un torbellino quieto, habla con la pasión de quien sabe que las palabras pueden cambiarlo todo, pero también con la calma de quien ha visto demasiado. Ha escrito para Pro Da Vinci, Clímax, Tal Cual, Ideas de Babel, y cada texto suyo es una invitación a no pasar de largo, a detenerse, a entender. Faita no escribe para adornar, escribe para que las cosas no se pierdan, para que duelan si tienen que doler, para que sanen cuando puedan.
También ha explorado otros caminos como Colombia y Venezuela, 20 testimonios, donde celebra los lazos que unen a dos pueblos. O ahora van a conocer al diablo, un puñetazo colectivo contra la tortura. Ahora, dicen, anda detrás de la vida de su tío, el expresidente Wolfgang Larrazábal, porque Faita sabe que el pasado siempre tiene algo que decir. En la radio, su voz se hizo ciudad, con Caracas vuelta y vuelta, que compartía con María Teresa Novoa en Radio Capital. Faita recorría las calles desde el éter, como si las caminara con sus zapatos bajos, esos que prefiere para no cansarse mientras persigue sus historias. Era un programa donde la danza era la conversa entre amigos, a memoria viva, a amor por una Caracas que muerde, pero también enamora. Y aunque la ciudad la reclama, Faita encuentra tiempo para hacer cuentacuentos en Hago, la librería de su hermana María Esther, porque para ella narrar es una forma de existir. Madre de Simón, su único hijo, Faita ha aprendido a querer desde la distancia, a confiar en que el amor no necesita estar pegado a la piel para ser inmenso. Siempre estaré aunque no me veas, parece decir, y uno la imagina escribiendo con la misma certeza, sabiendo que sus palabras llegarán a donde tienen que llegar. Su trayectoria brilla con reconocimientos, como el Premio de Periodismo Cultural 2017, otorgado por el Museo de Arte Afroamericano de Caracas, la Fundación Nelson Sánchez Chapellín y la Escuela de Artes de la Universidad Central de Venezuela. Fue un homenaje a su manera de ver la cultura, no como un lujo, sino como el pulso de un país que se niega a apagarse. Pero Faita no se detiene a mirar los trofeos, prefiere seguir andando, buscando la frase exacta, la historia que todavía no ha contado. Para ella, Caracas no es solo un lugar, es una manera de estar viva. Y mientras la ciudad respira, Faita escribe, porque sabe que en cada palabra hay un pedazo de Venezuela que sigue en pie. Bueno, bienvenida a nuestro programa de hoy. Estas bellísimas notas las compuso Jonathan y yo simplemente soy el intermediario. Totalmente bellísima, así como que, bueno, si lo que querían era que me bajara la tensión, lo lograron. Muy agradecida y espero ser, bueno, dar la talla con eso, merecedora de esas palabras, no sé, parecerme a esa que inventaron allí. No, no, así es, así es. Muy orgullosos de estar acá compartiendo este espacio contigo. Jonathan, tú eres eh, la persona indicada. Bueno, mira, Faita, yo creo que este programa hemos venido tratando con las distintas personalidades que hemos entrevistado el periodo entre 1958 y 1998. Sabiendo que tú has estado investigando, pero además tienes la experiencia familiar de Wolfgang Larrazábal, yo creo que sería bueno arrancar esta conversación, eh, bueno, primero ilustrándole a quienes desconocen quién fue Wolfgang Larrazábal, eh, que hagas como una especie de introducción del personaje y después te preguntaría cómo influyeron las políticas implementadas por Wolfgang Larrazábal durante su presidencia interina, que fue entre el 23 de enero de 1958 y el 14 de noviembre. Ese plan de emergencia, ¿no? que realizó
como proceso de transición de la dictadura a la democracia. ¿Qué papel jugó el partido URD en su apoyo de esas medidas? Eh, ¿Acaso Acción Democrática contribuyó, COPEI? Porque nos imaginamos, o por lo menos la historia dice, que el pacto de Punto Fijo fue fundamental para la construcción de la democracia y estamos en el momento inicial, pues viendo la democracia en sus primeros pasos. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, son varias cosas. Eh, para contarte de mi tío, tengo que, bueno, sí, hablar desde, preferiría empezar en lo personal antes que la política, que es algo más abstracto, aunque también la política es emoción, ¿no? Eh, y felizmente lo es, porque todas las ideas tienen un impulso emocional y tú piensas de una manera u otra dependiendo no solamente de cómo te has formado, sino también qué tienes en el corazón y por qué escoges esta idea. Te afincas más en esto o te adhieres más o te interesa más porque tienes más o menos compasión, más o menos ganas te interesan ciertas cosas y eso también tiene que ver con tu sensibilidad, pues. Mi tío es, o sea, digamos que yo lo conozco, él es mi padrino también, o sea, que él me bautiza y qué sé yo, pero él se va de embajador a Chile, donde estás, y resulta que yo no lo conozco, pues, o sea, yo era una bebé. Y entonces cuando él regresa, yo debo tener como unos 3 o 4 años. Y, pero yo había visto esa figura, mi abuelita era muy devota, entonces tenía una repisa en su cuarto con dos santos, San Judas, con sus, la esfinge con sus trapos, sus túnicas de colores y un hacha y su aureola. El otro lado estaba San Antonio, que le tenía mucha fe porque se supone que después de Teobaldo, ellos son 8 hijos, mi mamá era la sexta, mi tío Wolfgang el mayor. Mi tío Fabio, que era el segundo, se llama Fabio Antonio porque estuvo como un embarazo muy complicado, nació bien y ella se lo encargó a San Antonio, entonces es Fabio Antonio. Entonces estaba el santo milagroso, el santo que iba a protegernos con el hacha, y en el medio un hombre vestido de blanco. Yo siempre pensé que era el más santo de todos porque estaba de blanco, ¿no? Los otros de colores. Pero no tenía aureola, sino tenía una gorra. De repente un día lo veo, lo veo llegar a la casa. O sea, yo vivía incluso en su casa. Él se fue y nosotros nos quedamos viviendo en su casa en Santa Mónica, que se llama Mefela, que está en la avenida Reinaldo Han. Me encanta esa dirección, Reinaldo Han con Cristóbal Roja, una cosa así como bellísima, caraqueña y musical. Eh, bueno, entonces yo voy a ese altar y un día mi abuela me explica que ese es mi padrino, que va a venir esa noche. Y entonces yo pensaba, ¿va a venir el santo? No, él no va a venir, no es un santo, es tu tío y tal. Claro, él llega con un flu y corbata y no sé qué, y me abraza. Y yo estaba como impactada. Yo decía, no puede ser que esa persona existe y ahora se corporiza y no sé, me da un abrazo. Yo estaba asombradísima con ese milagro. Y desde entonces, además, me pareció desde ese momento muy buen mozo. Yo decía, pero qué guapo es este santo. Entonces, bueno, yo creo que fue como una cosa entre edípica, qué sé yo, él siempre fue muy cercano a mí y yo muy cercana a él. Y, bueno, nada, yo creo que yo me enamoré. Me enamoré a primera vista a los 4 años de mi tío. Y, y ese amor siguió bellísimo. Bueno, de hecho, cuando yo me entero que Ismenia Villalba está casada con Jovito y él es tío de ella, yo estaba contentísima, como, eso es como a los 5 ya, yo digo, bueno, entonces los tíos se pueden casar con los sobrinos. Yo pensaba que eso era maravilloso y me iba a casar con él, o sea, no importaba, mi tía muy querida no estaba en los planes míos. Pero bueno, esas son cosas como para que veas lo que es la mente infantil, cómo simplifica todo. Me gusta, lo quiero, es maravilloso y era muy cariñoso, siempre lo fue. Entonces, qué sé yo, tengo muchos recuerdos. Él de repente me regala mi primer cuatro. Me dice, yo creo que tú vas, él tocaba cuatro y componía canciones bellísimas y muy como melancólicas y también tocaba la guitarra.
Entonces yo aprendo a tocar cuatro porque, bueno, qué sé yo, él me regaló el cuatro, el manual, y yo me puse y lo aprendí a tocar. Claro, yo, o sea, no soy una profesional, pero puedo salir adelante en una fiestecita, pues. ¿Qué más? O sea, yo me acuerdo mi abuelo, en mi casa había un cariño especial por él. Yo no sé, era como el primogénito y de alguna manera a lo mejor el favorito. Mi mamá amaba a su hermano mayor, era una cosa así que todos seguíamos amando a ese hombre en un altar familiar, seguía mentalmente en un altar, digo yo. Y, y bueno, creíamos en él, lo queríamos, era el invitado de todos los domingos, era una cosa así como muy cercano también a mis abuelos. Y bueno, nada, esa relación siguió, él fue después embajador en Canadá, y me escribía cartas que decían embajada, embassy, no sé, Ottawa, tal, me llegaban a mí, o sea, después le escribiría a mi abuela o no sé quién, pero tuvimos siempre mucha cercanía. Entonces yo le preguntaba cosas, yo creía que era una pregunta muy interesante. ¿Y el clima cómo es en Canadá? Entonces la respuesta después era, bueno, allá hay dos estaciones, agosto e invierno. Yo decía, qué interesante esta respuesta, eso yo tendría que 10, 12 años. O sea, hubo una relación siempre como de un aprendizaje, como de un papá extra especial que yo tenía, como un tutor, algo así, ¿no? Y bueno, entonces de ese cariño tan íntimo, tan cercano, pues, no sé, yo creo que hay un amor también a la política. Él tenía reuniones en la casa familiar, en la casa mía, en la casa de él, pero cuando era la casa mía y había reuniones también, no sé, Zambrano, Dajer, no sé qué, Villalba, Leoni, Raúl Leoni, hoy está ahí en casa de Carmen Sofía Leoni, Raúl Leoni jugaba dominó con mi abuelo, con Tío Golfo, y yo siempre me escondía porque me decían, ¿qué hace esa niña? Y oyendo la conversación, decía mi mamá, ellos como que no les importaba mucho. Pero entonces yo me escondía detrás de las sillas, qué sé yo, yo quería escuchar lo que hablaban del país, de un país que existía, que había problemas, pero que se podían solucionar. Ellos entre sí no siempre estaban de acuerdo, pero había una cosa democrática en la discusión en sí misma y había además una devoción por la democracia, porque siempre terminaban diciendo cosas como que, bueno, pero esto no es lo conveniente para el país. Frases así que a mí me endulzaban algo en el cerebro, me hacían pensar que, bueno, que la belleza, el amor, la posibilidad de crear una comunidad de unión, yo no sé qué paraíso era ese, a mí me endulzaba eso, me parecía fantástico que se planeara el mundo, el país, la ciudad. Entonces yo iba al Parque del Este y decía, pero qué bella es esta ciudad. Y yo le hablaba a las cigüeñas y no sé, yo estaba encantada porque para mí el mundo podía ser mejor siempre. Yo creo que ese es un aprendizaje que me dejó mi tío, aparte de mi casa, mis padres leían, mis padres conversaban, pero mi tío era como el especial. Y era el que me contaba además historias de familiares remotos. El tatarabuelo Felipe Larrazal, que fue compositor, no sé qué. El tío Juan, que era como un inventor rarísimo en el estado Sucre, donde nacieron casi todos mi mamá y mis tíos. Mi abuelita era carupanera, mi abuelito era de Caracas, por el lado de Larrazábal, Lugueto. Entonces, de repente había un tal Juan Larrazábal que todo lo solucionaba. Entonces, ¿no te parece eso realismo mágico maravilloso? Él decía, Juan Larrazábal, yo me acuerdo que llegó el primer carro a Carúpano, llamen a Juan Larrazábal. Entonces Juan Larrazábal manda un telegrama, lo estaban buscando, y de repente estoy en la China haciendo unas investigaciones. O sea, era un tío rarísimo, se iba para la China y yo, pero de verdad se iba. Y mi tío me dice, no sé. O sea, no sé si él inventó o qué, pero o sea, eso, yo me crié oyendo esos cuentos con mi tío hablando de la familia. Entonces, para mí la familia fue siempre como un árbol que tenía hojas, a veces le caían, a veces tenía las frutas deliciosas. Y bueno, eso, es amor, pues. Para mí la familia es amor. Y un país Claro. también, es Ahora, raíz. Ajá. ahora Qué, qué- sería qué bueno, bella historia esta que nos cuenta, ¿no? Muy linda. sí, que Esa era, sería esa bueno, fue la Venezuela que tuvimos, ¿no? claro, Sí, pues una sería Venezuela bueno que, donde todos participaban eso, diferentes matices dentro de las ideas y se citaban para llegar a acuerdos. Eso es maravilloso. Yo me voy a citar contigo para llegar a un acuerdo. O Así sea, no me es. voy a citar contigo para engañarte, para sabotearte, para ver si te venzo, sino para que ver qué acuerdos se llegan. Ujú. Es ahora una, para es una maravilla, es Paita, como solucionar un matrimonio. Ajá.
Para Dime. ubicar un poco a los que nos están viendo, sería bueno que dijeras quién fue en términos políticos Wolfgang Larrazábal, que quizás las Bueno, nuevas generaciones no saben de eso, y es muy aparte de este importante ubicarlo. personaje que te estoy contando desde el afecto, bueno, él es un hombre que egresa en la Marina, llega al grado de vicealmirante, un grado que no se había llegado desde creo que la época de la independencia, o sea, para mí era como mi héroe, pero era un tipo de paz, un tipo con sentido ecológico. Yo, o sea, como te digo, está en muchos recuerdos de mi vida. Él está lavándose las manos y cierra el chorro, se echa jabón, vuelve a abrirle. Yo le digo, ¿tú por qué abres el chorro? Yo chiquita preguntona siempre, siempre con duda, eso es importante, siempre curiosa. Y él me decía, para que no se gaste el agua. Bueno, eso, estudió en la Marina, es una carrera que hay mucho en mi familia, o unos son músicos, otros son marinos. Y mi tío era marino y otro hermano de él, Carlos Larrazábal también. Se graduaron muy jóvenes, a los 17, y, y bueno, hizo una carrera buena y de hecho entonces lo consideran como que puede ser el que navegue o timonee la transición cuando termina la dictadura perejimenista, que termina de una manera maravillosa, porque después de robarse unas elecciones, después de creer que el hormigón es la solución de la modernidad está en el alma, ¿verdad? En la educación, pero, pero le interesaba la apariencia, a lo mejor era una manera conductista de entender la vida, ¿no? O sea, por los hechos y encima y se imponen y después ya vendrá el alma, ¿no? Ya vendrá desde afuera hacia adentro, el cambio, la influencia. Bueno, total que nada, se liberan los presos políticos ese 23 de enero del 58 y él es el que asume la presidencia del país durante un año. Durante ese año tiene que sortear un par de revueltas, de golpes de Estado, entre los nostálgicos peregrinistas y a lo mejor los más radicales de la izquierda. Creían que ese gobierno para dónde iba, porque además había, en esa junta de gobierno que él presidía, había algún militar y había algunos empresarios y se pensaba que no estaba la sociedad, el pueblo bien interpretada o completamente interpretada. Esos cambios se hicieron también. Ramón J. Velázquez me decía, yo tenía la fortuna de desayunar con él durante una época, desayuné una vez por mes con Ramón J. Velázquez. Me decía que mi tío tuvo una idea buenísima que hizo al principio de su gobierno, que es volver a separar las fuerzas. Pero Jiménez las había unificado y esa fuerza monolítica desbalanceaba de los poderes civiles, o sea, todo, la Marina, la Armada, la aviación, todo era un super bloque de superjefes y no sé qué. Entonces dicen, no, lo mejor es eso, cada área que estén articuladas, pero cada una con su, así como hay un ministerio, no hay un bloque de ministerios civiles, o sea, ¿entiendes, no? Y tenía sentido. Eh, Mi tío hizo una cosa fantástica, él se quiso lanzar y se lanzó a las elecciones que convocó, se convocaron esas elecciones al año, nada de yo me quiero quedar aquí con el coroto y esto está sabroso aquí, nada de eso. Y para hacer la campaña, él se retiró porque le parecía honesto no hacer campaña desde la presidencia, porque desde la presidencia tienes los privilegios de que si tú quieres hacer una cadena, la haces. Si tú quieres hablar, hablas. ¿Quién te va a decir si eres el presidente a la vez que eres el candidato? ¿Quién te va a decir que tienes 10 minutos y que corten la programación o la cuña, ¿no? La propaganda o tu discurso de 3 días? Bueno, mi tío se retiró. Y yo una vez se lo pregunté a un ministro eh, por qué creía él que el presidente en ese momento podía hacerse promoción desde el puesto, podía hacer cadenas, qué sé yo, y que mi tío lo había hecho. Me dice, bueno, es que son otros tiempos. Y a mí me parece una respuesta bastante vacía porque decir que son otros tiempos no es suficiente, o sea, la cabalidad no tiene tiempo. La Claro. cabalidad de tener defensores en el precámbrico, eh, en el futuro, en el presente, y además hay un hilo narrativo de la vida, ¿no? Que se supone que la palabra se llama evolución, entonces no puede haber involución. Eso creo yo. Bueno, creo que eso es una presentación política de él. Él lo apoyó Jovito Villalba, el URD, Unión Republicana Democrática, que era un partido con la tarjeta amarilla. Después él fundó uno con Jorge Dager, se llamaba Fuerza Democrática Popular.
que la tarjeta era azul y plata, me acuerdo, se votaba por tarjetas. Y después también él apoyó a Bureli Rivas, como que hubiera sido siempre un outsider porque estaban a Cope y después como que acaparando la sintonía nacional, ¿no? Bureli Rivas llegó tercero, pero en esas elecciones era divertido porque ganaba, no sé, él cuando perdió las elecciones que ganó Betancur en el 59, gana 1.000.000, mi tío 900 y Caldera como 700, algo así, no había disparidad tan amplia o margen tan grande. Igual las elecciones con Bureli, de Copé, que incluso cuando gana Caldera, ¿verdad? Son que los históricos 30.000 votos. Entonces creo que la gente estaba no había esa polarización, pues, que es desgastante y, y un poco truculenta porque si tú estás en un extremo, estás tratando de preservarte en ese extremo, blindarte del otro, y entonces los seres humanos somos porosos, las ideas son porosas, o sea, nada es de hierro en nuestro cuerpo. Y si te quieres blindar y armarte, que también es el uso del hierro, o sea, todo eso es extraño a nosotros, el hierro, creo yo. Bueno, entonces resulta que esa idea de no creer que somos porosos nos extravía, porque nosotros tenemos sentimientos, nos comunicamos con hasta cosas que creo que no vemos, las energías, los pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, te hace como hasta ridículo porque estás enfrascado en tu idea, es la que tienes la razón, no puedes escuchar uno del otro, bueno, a menos que sea una idea tan loca como que, bueno, hay que matar a la gente, el nazismo, una cosa así, ¿no? Ahí es obvio que necesitamos entonces ponernos en el otro extremo. Pero yo siempre creo en el ser humano, siempre creo que hay una posibilidad de entendimiento, tal vez porque fui creada así, que había que reunirse para conversar, había que reunirse para barajar las ideas. Y además yo creo que una discusión enriquece creo que son los sofistas que decían, bueno, lo interesante es no tanto convencerte, sino ya que la idea sea tan buena que te seduce la propia palabra, la propia idea. Eso también es maravilloso, sensual, pero todo eso sirve, pero ninguna de esas es polarízate y talla y, y lánzame el sapos y culebras o bombas Así lacrimógenas. es. Sin Mi, embargo, hay algo que a mí me parece muy, muy extraño en términos de un militar de la época, que comenzando este proceso democrático, no sé si es verdad, pero se dice que tu tío envió armas a la Revolución Cubana y apoyó la Revolución Cubana. ¿Qué nos puede decir? O sea, es raro porque dentro de las Fuerzas Armadas, la Marina es así como la más élite. Y Ajá. entonces un militar de élite era de izquierda, era rojo. ¿Cómo es eso? No, él no era comunista. En mi familia hay gente de centro izquierda, gente más de centro derecha, y creo que él era una persona, sí, como de centro. Cuando veo sus ideas, las recuerdo, pero creo que tenía también como una nobleza, y yo creo que al principio Cuba se fue viendo, en un momento Cuba llegó a verse como víctima ujú, de, de ciertas miradas y ciertos gustos. O sea, España la entrega a Estados Unidos, o sea, ya es ahí, se va objetualizando una población, una identidad, un país, y después Estados Unidos le parece que ese espacio tropical puede ser chévere para divertirse, como la Horchila de Pérez Jiménez, la Cuba de los presidentes de ese momento, y vamos a gozar y esa cosa de repente machista, o vamos a darle cuerda a toquetear, a ver mujeres bellas, a soñar con un mar, o sea, es nuestro escape, nuestra evasión. Entonces, bueno, eso es algo que tú tienes que resolverlo de otra manera, pero Cuba se convirtió en eso, como lo han dicho, como un prostíbulo, ¿no? Entonces después de Fulgencio Batista, viene entonces este Barbado,
que piensa que hay que mandar a parar, que no, que su país no es, que merece dignidad, que tal, y que debe tener libertad, independencia, no sé qué, y su propia idea de lo que debe ser, no ser apéndice de nada. Entonces yo creo que Fidel Castro no solo gustó en América Latina, Venezuela, gustó en el propio Estados Unidos. Mi mamá me Claro. contaba que hubo una vez no sé si era, quién era que estaba, tenía un pariente yo de agregado naval en Estados Unidos y contaba que estaban haciendo una colecta, $1 para Castro. Y ese dólar tuvo éxito, o sea, entre jóvenes o gente que pensaba que de verdad Fidel Castro tenía razón, esa belleza de democracia que ha defendido siempre Estados Unidos, ¿no? Hasta Sí, ahora. eso le pasó a Y mucha gente también con Chávez. La gente creyó al principio otra cosa de Chávez, ¿no? claro, El mismo engaño, pues. claro, pero también hay que ver que hubo una exageración o una lamentable melancolía innecesaria de los venezolanos por la democracia, que podía tener crisis y qué sé yo, pero justamente yo creo que el gobierno, por ejemplo, que rompen, el de Carlos Andrés Pérez, es uno que se ha ido valorizando con el tiempo, más bien, bueno, un gobierno que crea la COPRE, es otra vez la discusión, un Cabruja sentado con todos y tal, un Zapata reunido con los, no sé, Imelda Cisneros, Miguel Rodríguez, Moisés Naín, toda esa gente que eran no solamente unos tecnócratas, creo que de verdad eran personas que tenían sueños de novedad, de hacer del país una cosa eh, eficiente, rutilante. Ya no era lo rutilante del hormigón, ahora era lo rutilante del pensamiento. Y creo que, bueno, nada, esa, esa, ese gobierno fue, de repente, ¿verdad? Esa presentación de yo gané y entonces se vio como faraónico en el Teresa Carreño, eso no sé si gustó mucho. Y vino el 27 de febrero, o sea, pero Carlos Andrés la pasó mal, tuvo 2 golpes de Estado, tuvo no sé cuánto. Después estuvo en contra hasta su propio partido, el país, él era el que iba a volvernos a dar riqueza y resulta que no, se puso como serio, vamos a administrar la riqueza con criterio de escasez, ¿qué es esa frase? Este, no, ya teníamos como una identidad de la abundancia, porque este país es exultante en verde, tenemos la cascada más grande del mundo, no sé qué, volteamos y hay abundancia. El desierto de los médanos incluso es como una abundancia de arena, no lo vemos como sequía y dolor del sol pelado, bellísimo, azul. O sea, pareciera que nos corresponde la felicidad, ¿no? Yo creo eso. Entonces, de pronto, bueno, las crisis no sé, nos quedan como apretadas. Aparte de la crisis, el hecho de tener una crisis. Son dos dolores que tenemos, porque a nosotros y porque la crisis. Bueno, entonces nada, Carlos Andrés fue degollado y dijo un discurso maravilloso, o sea, yo hubiera preferido otra muerte, entregó, fue súper demócrata. Y después Así es. entonces viene alguien no es lo mismo que tú dices, bueno, vamos a sustituir a alguien por un problema de robos de elecciones y corrupción y no sé qué, eso es lo que venía antes, ¿no? Antes, el tema del hormigón, durante Pérez Jiménez hubo pifias financieras y cosas, ¿no? Sobreprecios, cosas. Bueno, entonces de repente tú dices, bueno, la democracia está en la misma situación de la época perijimenista. Tuvo que torear con guerrillas, tuvo varios problemas. Seguramente hubo casos de corrupción y los puedo enumerar, pero hubo también obras. Pero la idea del sustento, el andamiaje, no era de una dictadura, era una cosa democrática, de partidos, de reunión, de convenciones, iba a decir, eh, de libertad de prensa. Yo me acuerdo ir a Miraflores para entrevistar a Carlos Andrés Pérez, yo me sentía así como, bueno, qué maravilla es esto. O sea, no hay que tener como un pedigrí, una cosa, o un carnet, nada, el carnet periodista. Yo paso y nada de tarjeticas, ni nada en el brazalete, nada. Yo pasaba y Carlos Andrés estaba ahí, yo le preguntaba, ¿qué pasó en el gabinete económico? Que no sé qué, o te tomó un café. El tipo así, te hablaba directo. O sea, eso es democracia. Había democracia. Venezuela la tiene todavía en el ADN. Eso nos da, yo creo, unos glóbulos especiales, unos glóbulos que nos hacen resistir. Y es Sí, eso es. interesante lo que,
Pero fíjate, una cosa que iba a preguntar. Ajá. Nosotros, lamentablemente, es decir, esta historia que tú nos cuentas, que además es muy sentida, porque yo creo que nosotros, tanto Jonathan como yo, somos hijos de la democracia. Nosotros no vivimos en el 58 hacia atrás, sino que somos el resultado de un país, digamos, democrático, de libertades, de diferencias. Además, somos de la Escuela de Filosofía de la UCB, de manera que la discusión, Jonathan y yo nos conocimos discutiendo. Es decir, era lo más frecuente, lo más, digamos, propio de la cultura que se nos dio, ¿verdad? Pero eso contrasta enormemente con todo el pasado que tuvimos, es decir, un pasado que desde antes de Pérez Jiménez, uno voltea hacia atrás y bueno, se consigue en el infinito con un régimen militar. Y por el otro, luego de esta, digamos, transición, de ese periodo maravilloso de los 40 años, porque mucha gente dice, está bien, hay errores, hubo corrupción, hubo cosas, pero la cosa funcionaba Sí, y la verdad, lamentablemente, pues, votar y se reconocían los resultados, todo eso claro, pasaba. claro, claro. En cambio, ahora volvemos otra vez a una situación en la cual hemos pasado ya por una persona que entró electoralmente al poder, es decir, por la vía del voto, y sin embargo fue progresivamente deslizándose no solamente hacia lo militar, sino además, como he escrito en muchísimos artículos en el Nacional, ese deslizamiento hacia lo militar y hacia la izquierda ha terminado en la gangsterilidad, en el crimen organizado, es decir, una cosa espantosa, ¿no? Entonces, yo lo que me pregunto, o más bien, digamos, lo dejo allí en el aire para que sea objeto de nuestro diálogo, eh, es, es que tu tío era una personalidad verdaderamente curiosa, porque un militar que tenía además toda esa herencia por detrás, fue quien abrió las puertas a la democracia. Y eso ya es un logro impresionante. Es decir, no parecía un militar, pues, no parecía un No, militar. Era una cosa muy sí, lo distante, más es muy que el distante mundo, de, si me permite interrumpirte, claro, termino claro, es que es un diálogo, pues. claro, pero cuando él murió, Pedro León Zapata le dedicó en el Nacional una caricatura que pone una mano y dice el texto, se cuentan con los dedos de una mano los militares que como Wolfgang Larrazábal creen en la democracia. Eso es tan hermoso y además la historia posterior, lo cuento brevemente, la hija mayor de mi tío, yo vivía en ese momento en Estados Unidos y me llama y bueno, hablando de mi tío que acaba de morir y tal, y me dice, por cierto, la caricatura que sale hoy, es el día ya del entierro, es hermosísima, ¿cómo haría yo para conseguirle? Yo, bueno, ¿podrías llamar a Zapata? Yo le digo, sí, yo lo puedo llamar. Me dice, le pregunta si eso se le compra a él o al Nacional. Y Zapata tan bello me dice, eso es mío, yo sé lo que voy a hacer con eso. Dile a tu prima que ya me llame en 3 días. Mi prima la llama, la invita a su casa y se la tenía enmarcada. Es Ay, qué una belleza. maravilla. Eso es una belleza que está haciendo mi tío Wolfgang, pues porque, o sea, porque Zapata va a ser esa ternura tan grande. Bueno, nosotros nos queríamos y yo lo quise mucho y amara y todo, pero eso es inspirado por mi tío, que le pareció eso y le pareció que su hija podía tener esa caricatura. Entonces, es Así lo que tú es. dices, un hombre fantástico, noble. Yo no sé si era un santo como yo lo tenía idealizado, pero era un hombre bueno, era un hombre bueno. Imagínate tú que una vez hablando con el psiquiatra Fernando Rizque, me dice, tu tío era un hombre bueno. Yo, bueno, certifico un psiquiatra, por lo menos lo que debe estar. Mira, Faita, tengo una curiosidad. Eh, Sí, Ahora en tu temporada en exceso, entrevistando a tantas personalidades, haciendo tantas crónicas, bueno, conociendo
la articulación política, así como de adentro. ¿Qué, qué mirada tienes tú de esa Venezuela? ¿Por qué pudimos pasar a esto? ¿Cómo interpretas tú eh, ese periodo democrático de los 40 a partir de tu experiencia con los personajes? Bueno, los personajes son como puntas de iceberg que tú escoges, pero el iceberg completo de la sociedad articulada o menos articulada, políticamente cohesionada o no, me hace recordar a un colega tuyo, filósofo Manuel Briceño Guerrero. Sí, Lo conocí. Yo lo claro. entrevisté a él en vida, es uno de los personajes que entrevisté en Exceso, pues. Y él decía, nosotros después de tantos siglos, no vamos a decir años, tampoco tantos siglos, por unos 200 años, qué sé yo, la conquista, todo eso, pero bueno, sí, desde 1492 hemos vivido la llegada de pronto de grupos con otros criterios culturales y de vida, y idiomas, religiones, otras deidades, otras costumbres, otras alimentaciones, otras formas de comer, todo, ¿no? Entonces eso lo hemos ido asimilando, pero todavía nuestra personalidad, eso que llaman que si no tenemos identidad, claro que la tenemos, pero nosotros tenemos como que todavía articularnos más íntimamente. Es maravilloso nuestro mestizaje, que él hablaba del mestizaje venezolano como uno incluso de los más fusionados, más logrados todavía, pero todavía no está bien hecho, que todavía notas que de repente tenemos una altivez y una retrechería de repente del que es imperial, y de repente tenemos también una cosa como libérrima, pero del que se ha independizado, el que ahora no sé, yo te fastidio a ti porque tú me tuviste fastidiado, o sea, había como un germen de todas maneras ahí de algo en nuestras conversaciones, en nuestros chistes, de verdad, ¿no? Y, y bueno, también tenemos algo de sumiso y algo de dulce y algo de todo mezclado. Y él lo atribuía a eso, a que todavía no se ha mezclado todavía las tres identidades que tenemos, ¿no? Y a lo mejor más, ¿no? Porque se ha ido incorporando otros países europeos en nuestro proceso de los años después del siglo XX para acá, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, esa identidad que está en formación y que además está en constante cambio porque además estamos recibiendo del mundo por redes, por todo, formas de vida, formas de ser, el arte nos muestra cómo se besa, o sea, cómo se besa, como los besos son de película, ¿verdad? Cuando son de película, porque son de película. Bueno, eh, a ver, no, estaba diciéndoles que me encantó tanto la historia del beso de película. Eh, Hablando eso, del que te entramado diciendo social. eso, exacto, y yo veo que en el fondo, también dentro de las cosas que tenemos, que no hemos terminado de sacar y de resolver, es como eso que llaman ahora, o lo han llamado últimamente, qué sé yo, la desesperanza aprendida. Hay algo como que yo no sé por qué es reacio al proceso libertario, porque si tú dices, bueno, nosotros somos bolivarianos, entonces Bolívar es el triunfador, nosotros tenemos que ser ergo, es el silogismo, somos triunfadores. Entonces, ¿cuál es el problema de que nos fregó, no sé qué, tenés que pasar esa página? Entonces resulta que no, que de repente nos independizamos en 1824, la última batalla, ¿no? La Naval del Lago, y después viene, hace como unos, qué sé yo, 12, 14 años, vamos a agarrar a Colón en la plaza Venezuela, vamos a ahorcarlo, trasladar rodar su estatua, cortarle la cabeza, simbólicamente, él es el culpable de todo. O sea, es negar toda la historia, incluso de la que tú te vanaglorias porque te llamas bolivariano. Entonces, si tú te llamas bolivariano y llamas a Bolívar, entonces, ¿por qué no le das todos los créditos y todavía dices, no, todavía no está listo, lo que hizo Bolívar fue insuficiente? Entonces, o sea, ¿qué más guerras quieres, qué más odio quieres o qué más peleas y batallas? Me parece que son suficientes. Y a mí me gusta Bolívar el enamorado, Bolívar el de la Carta de Jamaica, me gusta ese Bolívar. Entonces de repente no, pero hay que fastidiar a Colón, Dios mío, no, pero porque es así como después que te has casado 3 veces, decides, no sé, hacerle una emboscada al primer marido que te hizo, no sé qué, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo puedes tener
un rencor retroactivo, recontra Sí, rencoroso. O sea, es el sí, sí, colmo sí. de O la sea no que, aceptación. Además, hablas en español, vas a regañar a Colón en español, a lo mejor vas con una cruz en la cuenta, o sea, ¿entiendes? O sea, tú no puedes negarte a ti mismo. Y si un día alguien dijera, vamos a hablar solo el Yanomami, el idioma no sé qué de tal, va a ser complicadísimo porque nos vamos a perder no solamente de Calderón de la Barca, también nos vamos a perder de García Márquez y nos vamos a perder de Ramos Sucre o de Andrés Bello, que hizo además esa independencia del idioma tan hermoso, ¿no? El Ujú. idioma que se o sea que adoptó en tú, América, el español de América, quita el sois por eres, ¿no? Eso también es una belleza. Y entonces, vivámosla, disfrutemos y hagamos las paces con nosotros mismos, porque ya somos nosotros. O sea, ya no es qué fastidio el invasor, qué fastidio yo misma que no me acepto. O sea, yo creo que esa Sí, desarticulación soterrada hizo pensar que tanto que se criticó, tal, ajá, sí, listo, es verdad. Tenemos que acabar con esto y volver otra vez. Tenemos esos retrocesos. Vamos a volver a lo que es una bota, eso nos da seguridad, o qué sé yo, a mí me fastidia eso, querer algo que me puede pisar a mí. ayer César Miguel Rondón, que conversábamos con él, nos decía que la actitud nuestra durante los años de la democracia fue una actitud malcriada, permanentemente malcriada, decía él, ¿no? De Eh, acuerdo. y, y bueno, eso tal vez está ahí como tú decías, esa irreverencia del adolescente, ¿no? Que Sí, pareciera que necesitamos madurar, que sí. necesitamos, digamos, tener para poder Es que ser hemos grande, pasado para poder demasiado. ser... Eso, yo voy a buscar que me den unos cuerazos, porque tú vas a buscar eso. Sí, exacto, exacto, exactamente. Sí, pero fíjate, entonces, Faita, mira esto tan interesante, ¿no? Tú dices que los personajes que entrevistaste eran así como las puntas del iceberg y abordaste más bien el subterráneo, que me pareció muy extraordinario, ¿no? En términos de la eticidad sustancial del pueblo venezolano. Pero yo quisiera que viéramos los icebergs, qué pasaba con esas personalidades en ese proceso. O sea, que si yo te preguntase, mira, tantas personas que entrevistaste, qué buenas prácticas veías en ellos y qué malas prácticas veías en ellos. Porque sus malas prácticas también, mira el argumento, las instituciones pueden maximizar la arbitrariedad de los ciudadanos cuando son instituciones débiles y minimizan la arbitrariedad de los ciudadanos cuando son instituciones fuertes. Y estas personalidades fueron las constructoras de nuestra institucionalidad. Entonces, desde esa perspectiva, ¿cómo tú ves a esos constructores de los, por ejemplo, los dirigentes de Acción Democrática, dirigentes de COPEI, dirigentes de URD, que tú tuviste la posibilidad de entrevistarlos, de hablar con ellos, de ver cómo pensaban y nos ponías el ejemplo inicial de esa democracia en cierne, comenzando, que compartían ideas, etcétera. ¿Qué pasó entonces? ¿No formaron a una nueva generación? ¿Qué pasó? mira, yo entrevisté muchas personas y gente maravillosa, creadores fantásticos, soñadores, gente con brillo intelectual, gente también criminal. Eh, yo entrevisté tuve a punto de ir presa con un caso de un señor que venía de España y aquí tuvo como 5 matrimonios y fue complicadísimo. A la primera esposa cuando llegó le dijo, no, mejor vete porque esto Venezuela no está funcionando y resulta que está enamorado de otra ya y entonces la demanda por divorcio. Y ahí sigue hasta que incluso, bueno, como la cuarta de las esposas, se supone que ella lo manda a matar, ese juicio quedó así. Y yo hice ese artículo y la que iba a ir presa era yo, por lo que yo dije, porque el señor estaba Ah, muerto, la que estuvo presa después fue liberada a los 2 años, se consideró que no había suficientes pruebas, pero a mí me persiguieron durante 4 años. Eh, yo creo que el periodismo siempre, bueno,
ha sido como o ese es su trabajo, su función. Eh, Crear dudas, pero no debe ser un desestabilizador. Y eso es un aprendizaje que yo tengo. El periodismo tiene que estar muy bien sustanciado porque los rumores son como cizañas, ¿no? Y, y es una cosa que la polarización, que yo siento que ahorita no hay polarización, sino un gentío y un grupito. La polarización es como, vamos a ver quién envenena más. Es una competencia muy poco interesante, muy poco nutritiva. Pero bueno, entonces eso, entrevisté muchas personas y vi un país eh, como que sí, malcriado y como que no, esto no hay que defenderlo, sino es tan magnánimo y tan ancho y propio que creíamos que era que le sobraba todo. Le va a sobrar siempre democracia para autolimpiarse, le va a sobrar institucionalidad para salir adelante, tenemos muchas herramientas para creer en nosotros y a lo mejor estaba ese margen de duda, que la duda es fantástica, la duda es no solo que yo le pregunte a alguien como periodista, sino lo que me pregunté yo, lo que se pregunta un filósofo. La duda es maravillosa, pero como te dije eso, o sea, ya cuando dejas de creer ese paso, yo creo que se empezó a dar y se fue cohesionando esa idea de que esto no funciona, necesitamos una mano dura, esto no está bien, la democracia se empezó a asociar con la rumba, con nuestro carácter festivo, porque además la vida no es un pensamiento único, la vida es el Orinoco y su delta, ¿verdad? Son varias ideas, son varias cosas, y un Bello, país es bello. varias ideas, varias ideas. Un país es varias ideas que lo que tiene que ver es un acuerdo para ver cómo mediamos. Un país no es un pensamiento único, eso se llama otra cosa, cuartel. Pero un país es, bueno, y además generalmente cuando te vas educando hacia la idea del debate, generalmente vas llegando a acuerdos y termina viniendo no un pensamiento único, pero un pensamiento que puede ser más acorde y más llevadero, como ocurre, no sé, en países, bueno, qué sé yo siempre me encantan las historias de los países nórdicos y qué sé yo, de cómo es la educación, que si vamos a ver si un niñito puede atravesar la calle, o sea, ese pensamiento de detalle urbano tan minucioso, porque ese árbol está grande y está tapando el letrero. Entonces me voy a agachar aquí, no sé qué. Vamos a sembrar este árbol aquí porque aquí es conveniente para que haya sombra y tal. Aquí en Caracas somos un poco, y en Venezuela, un poco más informales o bastante informales, que de repente dicen, ay no, yo no voy a poner bancos para sentarse en la parada del autobús. ¿Por qué no? Yo se lo he preguntado a alcaldes. Porque es que la gente protesta, porque cuando se va a sentar está desde anoche un borracho durmiendo allí. Y luego por el borracho yo no puedo tener ciudadanía. Por el borracho no tengo ciudadanía. Entonces, ¿qué hacemos con el borracho? ¿Vamos a educarlo o vamos a crear unas instituciones públicas de triple A o doble A, ¿cómo que se llama? Ajá, de alcohólicos anónimos, no sé, melancólicos anónimos. Bueno, vamos a ver qué se puede hacer, pues, o sea, pero no vamos a restringirnos de lo que es el gozo de la vida y de lo que es la ciudad por el miedo. O sea, ahorita estamos los ciudadanos resolviendo la ciudad. Nosotros no tenemos agua, bueno, unos hacen pozos hondos y no sé qué, los pagan entre todos. Y yo digo, bueno, está bien, buscar soluciones, pero yo no sé si ecológicamente hay un estudio que diga que los manantiales internos tienen una función y deben seguir, o que no sé. Pero la gente está haciendo pozos, o se llena de tanques en su casa. Tenemos inseguridad, entonces suben los muros. Tenemos inseguridad y entonces hace garitas. O sea, estamos siendo los que vamos sorteando, pero muy sobre la marcha. Y yo no veo que eso se llame ciudad, sino se llama emergencia, se llama miedo. Nada más Sí, feo que el miedo. El miedo incluso da figura, unos muros altos con unas rejas eléctricas. Entonces el miedo a que el árbol de mango crezca mucho porque alguien se va a montar porque tiene hambre de comerse el mango y capaz se mete adentro. Entonces ves muchas aceras con árboles talados. O sea, a mí eso me da más miedo. El miedo a mí me da mucho miedo. Me parece que las reacciones al miedo son terribles, irracionales, poco ciudadanas. No es que sea valiente, es que me da miedo el miedo. No sé qué si soy bonito. valiente. Qué bello. Oye, qué frase más bella. Muy bien. Eh, Finalmente,
para ir cerrando, Faita, si yo te dijera a ti, en términos de máximas de acción, ¿qué sería lo que tú dirías? Mira, esto hay que replicarlo. ¿Y qué debemos desechar de la Venezuela de los 40 años? ¿Qué no debemos hacer? ¿Y qué debemos hacer? Lo que pasa es que ahorita, o sea, yo creo que el debate, pero el debate ahorita está muy exaltado porque tenemos como que urgencias, urgencias de agua, urgencias de comida, urgencias de libertad, de democracia, entonces estamos como desesperados. Pero yo creo que lo que hay que repetir es eso, la conversación, el diálogo, repetir y no repetir la falta de confianza. Hay que tener fe total en nosotros mismos porque porque hemos llegado hasta aquí, porque la resiliencia que tenemos da cuenta de un andamiaje emocional fortísimo. O sea, ¿cuánta gente no conozco yo que de repente está mal de no sé qué, tiene no sé cuánto? Y yo, bueno, estamos sometizando mucho enero, estamos sometizando julio, estamos sometizando 25 años, estamos sometizando 26, pero también estamos creyendo que se puede. Entonces, ¿cuál es la conversación posible? Yo no sé, pero a mí me encanta, a mí me parece horrible la frase esa que de lo bueno poco, me parece horrenda, fascista, pero me encanta, o piensa mal y acertarás. Esa frase siempre me ha parecido ramplona, mediocre. O sea, el pensamiento único, pero del malo. Pero en cambio me gusta alguien que crea que tanto va el cántaro a la fuente hasta que se rompe. No creo en las rupturas, pero en las rupturas de conceptos sí, en las rupturas de costumbres que no son las convenientes sí, tenemos que detectarlas. Somos malcriados, bueno, entonces nos toca crecer. ¿Necesitamos más tiempo para crecer o vamos a ir creciendo con el tiempo? No sé. O sea, ¿tenemos que esperar a qué cosa o tenemos que hacer ya lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Querernos es ya. Estar en diálogo constante es ya, reunirnos es ya. Así como estamos haciendo estas soluciones de parches, el muro, la cosa, acabar el foso. Bueno, vamos a también a tratar de hacer conversaciones que yo creo que la gente, no sé si lo está notando, pero yo siento también cierta, bueno, eso, las votaciones dan una idea de lo que está cambiando el país también. Y yo creo que la gente está sintiendo que lo importante no es solamente un, una atención tan pragmática como una caja clave. O sea, en la urgencia a lo mejor tú necesitas unos remedios y necesitas una comida, pero la gente entiende que las economías son más complejas y los países y las formas de que tú te alimentes no es que te llegue una bolsa. ¿Cómo hacemos para que haya unas políticas agrarias? ¿Cómo hacemos para que haya unas políticas de distribución de lo que producimos? ¿Por qué no se puede saber qué está pasando con los presupuestos? ¿Dónde están las formas de intercambio de información fluidas, sin miedo mutuo, ¿verdad? Del que pregunta y del que responde. Yo creo que tenemos que querernos más. Yo no sé cómo será eso. Creo que, no sé, apelar a todo, hasta rezar. Yo apelo a rezar, yo rezo mucho, pero no sé si funciona. Yo creo que sí va a funcionar. Eso, tanto da el cántaro a la fuente hasta que se rompe. Esa frase me gusta. Sí, La señor. tenacidad es importante para el que escribe, para el que sueña, para el que tiene un proyecto. No, Eh, es que para somos, nosotros, para a veces nos nosotros puede pasar como Van Gogh, que Van Gogh se para, corta la oreja, se suicida y no vio su triunfo, pero su triunfo está, o sea, su tenacidad valió la pena. Su mamá no creía en su trabajo, decía, pero tú sí dibujas feo, muchacho. O sea, ¿quién te va a comprar a ti nada? El único que lo quería era el hermano. Y bueno, él no podía dejar de pintar porque era su necesidad. Y se hizo caso a sí mismo. Yo creo que hay que hacernos caso a nosotros mismos, aun cuando también nos preguntemos cosas, porque lo otro sería ser muy arrogante. Yo solo hago lo que yo siento y quiero. La libertad es fantástica, pero vamos a ver si no molesto a otros, si eso no incomoda, si lo que yo quiero es oír música a las 3 de la mañana a todo volumen, está bien, ¿entiendes? Pero si es crear, yo creo que sí, que todos tenemos
darnos esa licencia de crear y de creer. Sí, así es. Sobre nosotros que estamos en el exilio, pues sentimos mucho eso que acabas de decir, la verdad. Muy bello, además. Sí, Yo siento bueno, que todos somos venezolanos ayaca. Yo quiero hacer una serie para escribir los venezolanos allá y acá, que somos todos, ¿no? Entrevistar a la gente que está afuera, la gente que regresó, la gente que está por irse, la gente que no sabe si vuelve ya, la gente que piensa que un día volverá. Todos esos somos el mismo país. Ustedes y yo somos el mismo país. Y lo estamos ahorita viviendo, Sí, habitando. señor. Así es, así es. Todo lo llevamos en el alma. bueno, Claro. muchísimas gracias, Faita. No sé si te sentiste acosada como periodista. A los periodistas nos gusta preguntar y después a la hora que nos preguntan, claro, porque tenemos ya ese callo de saber preguntar y saber cuando empiezan las respuestas cómo va la cosa, un poco como el psiquiatra, como decía Milagro Socorro, el psiquiatra detecta después de un año, 2 años cierta cosa, nosotros tenemos que hacerlo en 15 minutos. No es tan así, pero sí, uno se le agudiza esa mirada y ese olfato. Entonces de repente uno dice, bueno, está bien que uno siempre está observando y a veces sea uno el observado a ver qué tal, ¿no? Pero yo voy respondiendo pensando si lo que estoy diciendo es coherente, porque así voy, cuando uno va entrevistando va pensando qué hilo viene y qué voy a repreguntar. Entonces lo que ustedes me preguntan no es lo que yo me hubiera repreguntado, pero me parece que han sido gentilísimos, No vale, gentilísimos no, y para nosotros es un placer, de verdad, un placer enorme. Además, con esas facciones de caraqueña que tienes, para mí es una cosa, nosotros que sentimos en el alma Caracas, pues imagínate tú. mm, Bueno, qué bueno. mu- Para mí es un piropo ser muchísimas. caraqueña, no solamente una identidad. Así ¿Cómo es. quieres despedir este programa? Un mensaje a los que nos escuchan, los que nos están viendo. Bueno, yo creo que eso que te dije, que tenemos que crear y creer y no tirar la toalla jamás, aunque es una idea como muy de boxeo, ¿no? Pero sacarnos de la cabeza a lo mejor el pugilato, entender que, bueno, civilizado es la discusión, o sea, yo creo que a veces es necesario alzar un poco la voz, es necesario, este, sí, pero yo creo que las ideas ocurrentes, no sé, mientras más duro el muro, yo creo que a lo mejor más gandiano deberíamos, no sé si eso es política, aunque claro, Gandhi era político, pero, o sea, de repente no seguir, no comer casquillo, porque es como lo que te ofrecen, ¿no? Es otra bolsa club que hay por ahí, el comer casquillo. Y yo creo que, bueno, es durísimo, pero ¿cómo hacer para arropar de esperanza? Es un trabajo, porque es sabroso tener esperanza cuando todo está funcionando. Cuando no sabes, tienes mucha incertidumbre, eso, hasta de repente tienes, como en mi caso, ahorita en mi casa tuve 3 semanas sin agua. Aun cuando tengo un contenedor, yo también tuve que comprar mi contenedor. Entonces digo, al final todos tenemos contenedores y entonces el poquito que llega va llenando cada contenedor y vuelve otra vez la escasez del agua. O sea, hay que pensar en equipo. Yo creo que una idea es esa, que mediemos nosotros mismos con nuestra sociedad lo importante de tener conciencia colectiva y también conciencia individual. O sea, no solamente ser un creador y ser alguien que aporte y alguien que se esfuerce por dar. Me encanta esa frase de Kennedy, no te pregunte qué está haciendo el país por ti, sino tú por tu país. Y también pensar en el colectivo. O sea, yo estoy llenando este todo y le está alcanzando el otro, y yo tengo que reunirme. O sea, para mí todo creo que tiene que ver con la civilidad de la conversación. Yo digo conversar, porque incluso creo que conversar implica un hecho afectivo. Entonces, bueno, conversémonos. Sí, señor. Bueno, Muchísimas queridos gracias, la amigos, verdad. gracias, No sé Faita. si... Bueno, queridos amigos, nos despedimos. Recuerden darle a la campanita, darle me gusta, compartir este programa, porque de esa manera nos fortalecemos todos. Muchísimas gracias y hasta luego.